Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con una serie de 10 ejercicios relacionados con el magnetismo. En esta ocasión vamos a abordar los primeros 3 ejercicios. Estos están relacionados con la fuerza magnética que experimenta un conductor con corriente eléctrica cuando se introduce en un campo magnético. A esta fuerza le llamamos también fuerza de Ampère, precisamente en honor a André-Marie Ampère. Antes de André-Marie Ampère hubo otro físico, un danés de nombre Hans Christian Ørsted, quien fue el primero en determinar que existía una relación entre la electricidad y el magnetismo. Ørsted, con su experimento que lleva su nombre, el famoso experimento de Ørsted, determinó que un conductor que lleva una corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético, y esto lo demostró utilizando una brújula. Acercaba la brújula al conductor con corriente eléctrica y la aguja, que es un imán permanente, la aguja de la brújula se movía, experimentaba cierto efecto debido al campo magnético que se formaba alrededor del conductor. De esta manera, Ørsted comprobó que que se generaba ese campo magnético, y entonces determinó, o digamos que expuso por primera vez, esa relación entre la electricidad y el magnetismo. Una corriente eléctrica que fluye por un conductor genera un campo magnético alrededor del conductor. Y eso lo demostró, como mencionamos, viendo el efecto que causaba ese campo magnético sobre la aguja imantada de una brújula. Bien, pues en base a esos experimentos de Ørsted, André-Marie Ampère, en ese año, 1820, hizo otros experimentos, pero ahora relacionados no con el efecto del campo magnético que formaba el conductor con la corriente eléctrica sobre la brújula, sino los experimentos de él fueron enfocados al efecto que produce el campo magnético del imán, que en el caso del experimento de Ørsted, el imán era la brújula, era la aguja imantada, el imán permanente de la brújula. Pues Ampère se enfocó precisamente en el efecto que causaría un imán, o sea, el campo magnético de un imán, pero sobre un conductor que conduce una corriente eléctrica. Más o menos en este diagrama podemos ver esa situación. Tenemos el imán tiene el campo magnético, que como sabemos, las líneas del campo magnético, por convención, decimos que salen del polo norte y entran a un polo sur. Entonces, en este caso, las líneas van horizontalmente hacia la derecha, de izquierda a derecha. En este diagrama lo podemos ver, ¿sí? Aquí. Y la corriente, aquí la determinamos pues de manera convencional también. Sale el positivo y va fluyendo en este sentido. Entonces, Ampère determinó que este campo magnético, el campo magnético del imán, ejercía una fuerza sobre el conductor por el cual fluía una corriente eléctrica. Entonces, la cuantificó, no solamente habló del efecto, sino que determinó una fórmula para calcularla. Dijo que la fuerza magnética, a la que le llamamos pues fuerza de Ampère, era proporcional al campo magnético, era proporcional también a la corriente eléctrica que fluía por el conductor, y era proporcional a la longitud del conductor. La longitud del conductor que era expuesta al campo magnético. Y también era proporcional al seno del ángulo que forma el campo magnético
con el conductor, ¿sí? Con la corriente o con el conductor, pues la corriente fluye por el conductor. Entonces, esta es la fórmula para determinar la fuerza magnética que experimenta un conductor que lleva una corriente eléctrica y que es introducido en un campo magnético al que le llamamos B mayúscula, es el campo magnético. Bien, ahora sí, entrando al ejercicio. En este problema nos dicen que un conductor de 2 centímetros de longitud por el que pasa una corriente de 2 amperes se colocó en un campo magnético uniforme perpendicularmente a las líneas de campo. Esto es importante, perpendicularmente a las líneas de campo. Se midió la fuerza que actúa sobre él y se encontró que era de 0.08 newton. Y nos preguntan, ¿cuál era el valor del campo magnético? Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos la longitud del conductor. La longitud es de 2 centímetros. Obviamente es importante utilizar unidades fundamentales, utilizar metros. ¿Qué tengo que hacer para convertir centímetros a metros? Pues multiplicar por el factor unitario de conversión. Sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, puse centímetros abajo, vean, porque centímetros que están multiplicando y centímetros que están dividiendo se hacen uno, se cancelan, decimos de manera trivial. Bueno, se hacen la unidad de manera formal y lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 1 y lo que resulte dividirlo entre 100. Y eso me da 0.02 metros. Ya tengo la longitud. Es un dato que me proporcionan. También me proporcionan la corriente. ¿Sí? La corriente, 2 amperes, ¿verdad? La corriente la identificamos con la letra I mayúscula. La intensidad de corriente es 2 amperes. Y nos proporcionan también la fuerza que experimenta ese conductor, que sería la fuerza magnética, ¿sí? Debido a ese campo magnético que produce, bueno, no dice aquí que lo produzca un imán, pero hay un campo magnético ahí. Y es lo que me piden que calcule, la intensidad de ese campo magnético. Entonces, la fuerza que experimenta es 0.08 newtons. Bien. Vean que el ejercicio nos dice que el conductor se colocó perpendicularmente a las líneas de campo. Quiere decir que forma 90 grados el conductor con las líneas de campo. Aquí, hagan de cuenta, aquí tengo el conductor y acá tengo el campo, ¿sí? De manera horizontal. Ambos están de manera horizontal. Entonces forman 90 grados entre sí. Cuando ese ángulo, al que generalmente lo denotamos, lo identificamos con la letra griega teta, si ese ángulo es 90, vean que seno de 90 grados, pues es igual a 1. Por lo tanto, en este caso, cuando el campo magnético y el conductor forman un ángulo de 90 grados, entonces este término es igual a 1. Por lo tanto, me queda únicamente esta parte, ¿sí? El campo magnético por la corriente, por la longitud del conductor, por 1, pues me queda lo mismo. Ahora, de aquí de esta fórmula, como dijimos, ya conozco la fuerza magnética, ¿sí? 0.08. Ya conozco la intensidad de corriente, 2 amperes, y conozco la longitud del conductor que está expuesto a ese campo magnético, entonces puedo calcular el campo magnético. B, el campo magnético, va a ser igual, despejando B, va a ser igual a la fuerza de Ampere, a la fuerza magnética, dividido entre el producto de la intensidad de corriente por la longitud del conductor. Entonces me va a quedar en el numerador el valor de la fuerza que experimenta ese conductor. El conductor experimenta una fuerza de 0.08 newtons. Y en el denominador el producto de la corriente, que son 2 amperes, por la longitud, que son 0.02 metros. Hacemos esas operaciones
0.08 dividido entre 2 amperes y también dividido entre 0.02 metros, y el resultado que obtenemos para el campo magnético es de 2. ¿2 qué? 2 newton sobre amper metro. Pero newton sobre amper metro son teslas. Por lo tanto, podemos dejarlo como 2 teslas. En honor, esa unidad, pues en honor a Nikola Tesla, este ingeniero e inventor nacionalizado o naturalizado estadounidense, pero de origen siervo o croata, dependiendo de algunas fuentes lo consideran croata, otros serbio, porque ya ven que son países que han formado parte de ciertos reinos o de ciertos imperios, y las fronteras de pronto cambian. El caso es que es naturalizado estadounidense, pero sí es de origen serbio o de origen croata, es lo que he encontrado en algunas partes. Bien, vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Siguiente ejercicio. Dice, considera una región de la superficie de la Tierra en el que el campo magnético es de 4.2 por 10 a la menos 5 teslas. Ese es el campo magnético. B, lo voy a anotar aquí. 4.2 por 10 a la menos 5 teslas. Y me dicen también que si un conductor de 10 metros de longitud, estamos hablando de la longitud del conductor, que es 10 metros, por el que pasa una corriente de 15 amperes, la intensidad de corriente 15 amperes, se coloca perpendicularmente, aquí está esta palabra, es clave, se coloca perpendicularmente a las líneas del campo, a la línea de campo. Nos preguntan cuál es el valor de la fuerza de Ampere que actúa sobre el conductor. Como ya sabemos, la fuerza de Ampere o la fuerza magnética que experimenta este conductor es igual a el campo magnético, el producto del campo magnético por la intensidad de corriente que pasa por el conductor, por la longitud del conductor que está bajo el efecto del campo magnético, por el seno del ángulo que forman el campo magnético y la intensidad de corriente. Pero en este caso, nos dicen otra vez que el conductor se coloca perpendicularmente a las líneas de campo. Por lo tanto, el ángulo que forma la corriente eléctrica con el campo es 90 grados. Y seno de 90 sabemos que es igual a 1. Entonces nos queda únicamente esta fórmula. Conozco la intensidad de campo, 4.2 por 10 a la menos 5, conozco la intensidad de corriente, que son 15 amperes, y conozco la longitud del conductor, que son 10 metros. Voy a determinar entonces la fuerza magnética, llamada también fuerza de Ampere. Únicamente voy a sustituir la fuerza magnética o fuerza de Ampere, va a ser 4.2 por 10 a la menos 5 teslas, ¿sí? Eso multiplicado por la corriente, que son 15 amperes, y multiplicado por la longitud, que son 10 metros. Multiplicando esto, 4.2 por 10 a la menos 5 por 15 amperes por 10 metros, obtenemos un valor de 6.3 por 10 a la menos 3. Y como son unidades de fuerza, estos tienen que ser newtons. ¿De dónde salen los newtons aquí? Si tengo teslas por ampere por metro. Bueno, pues recuerden que teslas es igual a newton entre amper metro, lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces estos son teslas y multiplicado por amper metro, vean que
Ampere dividiendo, ampere multiplicando, metros dividiendo, metros multiplicando, y me quedan solamente newtons. Esta es la fuerza de Ampere o la fuerza magnética que experimenta ese conductor que lleva 15 amperes de corriente y 10 metros de su longitud. Se introducen en ese campo magnético, se introducen de manera perpendicular a las líneas de campo de ese campo de 4.2 por 10 a la menos 5 teslas. Vamos a hacer el último ejercicio de esta ocasión, también relacionado con la fuerza magnética. Nos dicen que una porción de alambre de 20 centímetros de longitud está situada en un campo magnético uniforme de 0.5 teslas, 0.50 o 0.5. Por el alambre pasa una corriente de 5 amperes y nos dicen, calcula la fuerza de Ampere si el ángulo entre el vector campo magnético y la posición del alambre es de 30 grados. Aquí está, vean, está el campo magnético horizontal, ¿sí? Y el conductor no está vertical, no forma 90 grados con el campo magnético, sino que aquí hay un ángulo de 30 grados. Se forma un ángulo de 30 grados entre el conductor que lleva esa corriente y el campo magnético. Por lo tanto, la fuerza en esta ocasión, la fuerza magnética o fuerza de Ampere, va a ser igual al producto de el campo magnético por la intensidad de corriente, por la longitud del conductor que está dentro de ese campo magnético, por el seno del ángulo que forman el campo magnético y el conductor por donde fluye esa corriente. ¿Cuál es el ángulo en este caso? Pues son 30 grados. Conozco la longitud, son 20 centímetros, que es igual a 0.2 metros. ¿Sí? Ya sabemos que solamente hay que dividir entre 100, ¿verdad? Para tener metros. Conozco también el campo magnético, que son 0.5 teslas. Conozco también la intensidad de corriente, que son 5 amperes. Entonces puedo, y conozco el ángulo que forma el conductor, o sea, la corriente eléctrica con el campo magnético, con el vector del campo magnético. Por lo tanto, puedo sustituir todos esos datos y la fuerza de Ampere, que es lo que me piden que calcule, la fuerza magnética o fuerza de Ampere, va a ser igual al producto de el campo magnético, que es de 0.5 teslas, multiplicado por la corriente, que son 5 amperes, multiplicado a su vez por la longitud, que son 0.2 metros, y finalmente por el seno del ángulo que forman el conductor, o sea, la corriente eléctrica con el campo magnético, que son 30 grados. Hacemos todas esas operaciones. 0.5 por 5, 0.5 teslas por 5 amperes por 0.2 metros. Eso me da 0.5 y todavía eso por el seno de 30 grados. Eso nos da exactamente una fuerza magnética o fuerza de Ampere de 0.25 newtons. Y ya sabemos por qué salen newtons aquí, ¿verdad? Tengo teslas, tengo ampere y tengo metros multiplicándose. Teslas por ampere por metro, sí, multiplicando Tesla, ampere, metro. Pero Tesla dijimos que era newtons entre ampere, metro. Estos son teslas y teslas está multiplicado por ampere y por metro. Vean que ampere dividiendo, ampere multiplicando, metros dividiendo, metros multiplicando, se hacen la unidad, todas esas se hacen uno y me quedan únicamente newtons. Esa es la fuerza de Ampere o fuerza magnética que experimenta ese conductor que lleva 5 amperes de corriente, se introduce en un campo magnético de 0.5 teslas, se introducen exactamente 20 centímetros de su longitud con un ángulo, formando un ángulo de 30 grados con el campo magnético.
así de fácil.